para conocer un poquito a Marcos. Quien lo tenga, va adelante. Quien lo tenga, no le pasa nada. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ok. Versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pues como verás, hermanos, Marcos conocía muy bien la doctrina apostólica y lo que enseñaba Pablo. Era muy conocido entre los hermanos de la primera iglesia. Y vamos a Hechos 15:37. Hechos 15:37 al 41. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pampilla, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tan desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Muy bien. ¿Te das cuenta cómo ahí hubo una discusión? Porque, pues, Marquitos, de inicio, ¿no? Bueno, no estaba muy comprometido, muy probablemente. Hay muchas suposiciones que a lo mejor quería regresar a ver a su mamá y que a lo mejor que era muy joven en ese entonces, también desertó porque no entendía muy bien lo que implicaba el ministerio. Y al grado que hubo una discusión entre Bernabé y Saulo o Pablo, y Bernabé, yo dije, pues me voy a agarrar a Marco, yo me voy a otra parte, y Pablo agarró para otra parte del viaje misionero. Sin embargo, hermanos, pasó el tiempo y Marcos empezó a tener un peso muy importante en la iglesia. Vamos, por favor, a Colosenses 4:10. Al parecer ese conflicto entre Bernabé y Pablo, Marcos era sobrino de Bernabé, quedó atrás. Colosenses 4:10, a ver qué dice. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis si fuere a vosotros. Es decir, ya fíjate cómo ahí el tono de Pablo ya cambia. O sea, Marcos está en su primera prisión con Pablo, cuando está en su primera prisión. También Filemón 24, ayúdenme a buscar Filemón 24. Filemón 24. Filemón 24. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Están ahí, estaban con él en su primer, ahí en prisión con Pablo. Y antes de que muriera ya Pablo, Pablo le escribe a Timoteo y le dice que lo traiga, que tráeme a Marcos. O sea, todo eso que había pasado antes de la discusión que tuvieron por causa de Marcos, ya quedó atrás. Y Marcos empieza a tener un peso muy importante en la iglesia. Segunda carta de Timoteo 4:11. A ver qué dice. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Me es útil para el ministerio. Antes, no, este muchacho no. Sí, no. Mira, bueno, como la palabra es bien padre.
Pero hermanos, ¿se acuerdan que cuando vimos toda la palabra es inspirada por Dios? Como esas cosas que tú ves, que dices, ay, ¿cómo se van a pelear los siervos? Dios, no, sí se pelearon. Sí discutían. Eran seres humanos como tú y como yo. Y ve cómo Marcos empieza a tener un peso importante al grado de que dice Pablo, es que me es útil para el ministerio. Me es útil. Y como en Hechos fue escrito por Lucas, y Pablo, ya vimos cómo Pablo también ya se expresa bien de Marcos, diciendo, el mío es útil para el ministerio. Pedro también habla de él. Primera carta de Pedro 5:3. Primera carta de Pedro 5:3. ¿Qué dice? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la ley. Sí, primera de Pedro 5:3. Sí. Entonces ahí me equivoqué, hermanos, espérenme. A ver, vamos a la segunda. No. Ay, pasó algo ahí, hermano. Va a ser la cuarta de Pedro, hermanos. Esa se la voy a deber, hermanos. Pero habla dice, Marcos, mi hijo, 5:3. A ver, 13. Es que eso no noté mal. Ahorita se las voy a pasar, hermanos, pero aguántenme. Pero bueno, en ese versículo que va a quedar pendiente, hermanos, Pedro se expresa de Marcos como su hijo amado. De hecho, testigos ya fuera de la escritura dicen que Marcos era discípulo de Pedro. Y todo lo que Pedro enseñaba acerca de Jesús, que sí fue discípulo de Jesús, le pedían a Marcos que lo escribiera. Por eso el Evangelio de Marcos son las vivencias que tuvo Pedro con el Señor Jesucristo. Muy probablemente esta carta se escribió en Roma para gente no judía, para romanos, gente que tiene un trasfondo grecolatino, porque Marcos en todo su libro explica costumbres judías, palabras arameas. Sí. A Pedro los crucificaron de cabeza. Entonces, como verás, hermanos, Marcos empezó a tomar una importancia muy fuerte en la iglesia. Escribe lo que Pedro enseñaba acerca de Jesús, que es el Evangelio de Marcos. Pero Marcos tiene un propósito. Es primero de Pedro 5:13. 5:13. Por eso, primero sí les dije, ¿no? 5:3. No, les dije 13. La que está en Babilonia, elegida con vosotros y saluda, también mi hijo Marcos. A ver, otra vez léelo, Gaby, por favor. La que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, os saluda, y también mi hijo Marcos. Primera de Pedro 5:13. Ajá. Ahí cuando dice Babilonia se está refiriendo a Roma. Pedro, Pedro, cuando dice de Babilonia se está refiriendo al imperio romano por todo lo que implicaba. Ya lo vimos en Apocalipsis. También así lo describe Pedro. Entonces dice, mi hijo amado. Entonces, hay unos personajes que se llaman los padres apostólicos. ¿Quién eran ellos? Bueno, los padres apostólicos fueron los discípulos de Jesús. Y muchos de ellos daban testimonio de lo que pasó con los de sus discípulos. Entonces, ellos aseguran que este Marcos, del que acabamos de ver, era discípulo de Pedro. Y que transmitió por escrito
lo que Pedro vivió. Entonces, su primera fuente de Marcos fue el mismo Pedro. Pero Marcos escribe con un propósito, hermanos. Y el propósito de Marcos es mostrar tanto la humanidad como la divinidad de Jesucristo entre los hombres. Me gustaría leerte una cita de un comentarista. Dice: la preocupación de Marcos era esencialmente presentar la realidad del Hijo de Dios que vive como hombre entre los hombres, actúa en el poder de Dios que le correspondía y en su naturaleza humana da su vida en la cruz por los hombres para el perdón de sus pecados y el don de vida eterna por fe en él. Presentar a Jesús como la manifestación gloriosa de la deidad de Jesús en el triunfo de la obra realizada en la cruz. Esa era la preocupación de Marcos, o su propósito, presentar a Jesús como a la manifestación gloriosa de la deidad de Jesús en el triunfo de la obra realizada en la cruz. Ese era el propósito, presentar a Jesús en toda su divinidad y en toda su humanidad entre los hombres. Tenía una victoria en la cruz, hermanos. De inicio tú vas a ver, y esa es la pregunta que en todo el Evangelio: ¿quién dice los hombres que soy yo? Y la misma pregunta es para nosotros. ¿Tú quién dices que es Jesús? Si yo te preguntara, tú, hermanos, ¿qué dices quién es Jesús? A lo mejor tú puedes decir, no, pues es mi Salvador, está bien, qué bueno. Mi Señor, qué bueno, hermanos. Pero si hiciéramos ese mismo ejercicio con otras personas que quizá no conocen el Evangelio, ellos tienen un concepto de Jesús totalmente diferente. Ellos dicen, pues, un gran maestro, pues, alguien que vino a morir por mis pecados o por nuestros pecados. Pues los judíos creen que fue un buen profeta, los musulmanes también. Otros piensan que fue un gran maestro sabio como Mahoma, como Platón, o como un hombre muy sabio, o que vino a hacer milagros solamente, como una especie de un milagrero. Alguien así, hermanos. Lo comparan con Buda, con quien tú quieras. Y el objetivo de Marcos es llevarnos que tú y yo conozcamos al Hijo del Hombre realmente. ¿Quién es para ti Jesús, hermano? Tú debes preguntarte eso. Nos debemos preguntar eso. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es? ¿Qué es Jesús para ti? Y el Evangelio nos va a llevar a eso. Y te vas a dar cuenta que muchas veces Jesús les va a decir a los que sana, no digas quién soy yo. ¿Por qué? Porque los judíos tenían un concepto del Mesías totalmente como un guerrero político que los iba a liberar del Imperio Romano. Y Jesús quería quitar ese concepto. Jesús no vino como una especie de un guerrero a liberarlos del Imperio Romano. Porque ellos obviamente, antes de que se escribieran los evangelios, ellos pasaron por muchas cautividades. Yo creo que el que los marcó mucho fue cuando Babilonia los llevó cautivos, fue destruido el templo. Cuando después los medo-persas los hacen regresar o les dan permiso de regresar a Jerusalén y reconstruyen el templo. Pero llega el imperio griego y los invade también, los conquista. Y luego llega Roma y también los conquista. Ellos esperaban que las promesas que Dios le dijo a David de que iba a establecer su reino se fuera a cumplir y necesitaban o esperaban a un Mesías, al enviado de Dios, al ungido. Pero su concepto de Jesús era totalmente errado. Y a veces nosotros tenemos un concepto de Jesús totalmente errado. Y mi deseo es que el Espíritu de Dios hoy nos lleve durante toda esta serie de Marcos
a conocer más a Jesús. Vamos a leer capítulo 1, del 1 al 13 de Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. También se puede traducir como comienzo del Evangelio de Jesucristo. Evangelio significa buena noticia, buenas noticias. Se usaba cuando la palabra evangelio se usaba cuando se mandaba un heraldo a decir: allá sale edicto de un rey, o a dar una buena noticia de un rey. Dice: este es el principio, el comienzo de la buena noticia de Jesucristo. Es decir, este evangelio, esta buena noticia, va a describir a Jesucristo. Sin Jesucristo, hermanos, no hay evangelio. Sin Jesucristo no existe el evangelio, porque el evangelio se trata de Jesucristo, de su vida, de su muerte, de su ministerio y de su resurrección. De eso trata el evangelio. Y tú y yo, hermanos, tenemos que entenderlo, dimensionarlo y creerlo. Y mucha gente necesita escuchar la buena noticia. La vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Cristo. Y no solamente eso, hermanos. Y no solamente en eso consiste el evangelio. El evangelio de Jesucristo también consiste en que Él vendrá. Él vendrá. Y no solamente en eso consiste el evangelio. El apóstol Juan en su evangelio nos lleva todavía más allá. El evangelio consiste en que Jesucristo ya existía antes de la fundación del mundo. Era preexistente, ya estaba con el Padre, coexistente. Y Marcos lo presenta, va a presentar su divinidad en estos versículos de una manera hermosa. Dice: Jesucristo. Va a describir todo lo que te acabo de decir de Jesucristo. Jesucristo es el centro del evangelio, no lo que se predica hoy, hermanos, de prosperidad, de tus metas, de tus sueños, no, hermanos. No es el evangelio. El verdadero evangelio es Jesucristo. Y sin Jesucristo no hay evangelio. ¿Sabes lo que significa Jesús? Esta palabra compuesta que usa Marcos, que el Espíritu Santo inspiró a través de Marcos, Jesucristo. Jesús significa Jesús salva, o Jehová salva, o Dios es salvación.
Alguien que me ayude a buscar Lucas 1:31, por favor. Lucas 1:31. Sí, ¿qué dice? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús. Dios salva. Eso es lo que significa Jesús. Dios salva. O Dios es salvación, o Jehová es salvación. Viene de la palabra hebrea Yeshua, o Josué también. Mateo 1:21 nos dice la razón de su nombre. ¿Cuál es la razón del nombre de Jesús? Mateo 1:21. Nos dice en Mateo 1:21, a ver. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Esa es la razón de su nombre, hermanos. Jesús, Dios salva. ¿Por qué, hermanos? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Jesús vino a salvarnos de nuestros pecados, hermanos. Y Él quiere salvar a la gente que no le conoce. Y quiere salvar a la gente que te rodea. Pero también es el Cristo. Es el enviado, es el ungido para ser el Rey de Reyes, el sacerdote salvador, el ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo esa obra salvadora. Eso es lo que significa Cristo, enviado, Mesías, el ungido de Dios. El Espíritu Santo ungió a Jesús para que llevara a cabo su obra salvadora, redentora. Y eso también describe su naturaleza divina. Solamente Jesucristo es el enviado de Dios, porque viene de Dios, desciende de Dios, es parte de Dios. Tiene la misma divinidad, la misma sustancia divina. Es Dios mismo humanado en la segunda persona de la Trinidad, humanado entre los hombres. Por eso le puse la prédica el Hijo de Dios entre los hombres. Así se llama la prédica, hermanos. El Hijo de Dios entre los hombres. Entonces ya vimos lo que es el Evangelio. El centro es Jesucristo, que Jesús salva y que solamente Cristo es el enviado de Dios. Dice Hijo de Dios, pero lo vamos a ver más adelante. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Marcos nos dice el medio del cual fue profetizado que Jesús vendría. Y cita a Isaías. Fue escrito muchísimos siglos antes de que Jesús viniera y tuvo una vigencia hoy. El mismo Isaías dijo, voz del que clama en el desierto. Juan se identifica así. La labor del profeta Juan era preparar el camino del Señor. De hecho, no sé si han escuchado por ahí la traducción, la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción del hebreo al griego. Es una versión que usaron mucho los autores del Nuevo Testamento. Lo usó mucho Pablo, Marcos, todos ellos. Yo creo que un 95% del Nuevo Testamento toma de la versión de la Septuaginta. Y cuando la Septuaginta traduce la palabra Jehová, usa la palabra Señor. Curioso. Cuando dice aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto. Preparar el camino del Señor. No solamente se refiere a Jesucristo, sino al mismo Dios. Enderezad sus sendas. Enderezad
sus sendas. Esa era la labor del profeta Juan. Versículos 5 y 6. No es cierto, 4, 5 y 6. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. ¿Quién era este tipo tan aparentemente loco, no? Alguien que se va a vestir con pelos de camello y que vive en el desierto, pues que tiene esquizofrenia. Y aparte come langosta y miel silvestre. Pues sus vestiduras, hermanos, tienen una razón, tienen una señal profética. Alguien que me ayude a leer Segundo Libro de Reyes 1:8. Segundo Libro de Reyes 1:8. Segundo Libro de Reyes 1:8. ¿Qué dice? Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo, y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. ¿Alguien más? ¿Alguien más que me ayude a leerlo? Dice, y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: es Elías Tisbita. Ajá, o sea, con esas vestiduras entendían que ese era un profeta. Entonces, en el tiempo de Juan el Bautista y de Jesucristo, sabían que Juan se vestía así por una razón, porque era una señal profética. Y Juan tenía muy claro que él era una voz en el desierto, que estaba preparando el camino del Señor. Dice que cuando estaba en el desierto, a la par que estaba en el desierto, Juan bautizaba y predicaba un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Su predicación implicaba un cambio de mentalidad. Arrepentimiento, eso es lo que significa. Cambio de mentalidad. Tú vas caminando en una dirección y tú giras a 180, te vuelves a Dios. Eso es lo que significa arrepentimiento. En una sociedad en donde la mayoría eran campesinos, hermanos, en donde esperaban al Mesías. Era un pueblo oprimido. Israel vivía oprimido por Roma. Roma era tremendo, o sea, tremendo. Les imponían pero altísimos impuestos. Altísimos impuestos. Sí los dejaban quizá tener su culto, pero el trasfondo del pueblo judío es que venían de conflicto tras conflicto, cautividad tras cautividad, y ellos necesitaban esperanza. Y Juan les predicaba un bautismo de arrepentimiento, de que se volvieran a Dios. Devuélvanse a Dios. El versículo 5, y salía a él, fíjate hermanos, cómo la predicación verdadera mueve los corazones. Una predicación centrada en Cristo mueve el corazón, no en las personas, sino en la palabra. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Esa palabra de confesando era decir, y hablaban abiertamente sus pecados. Pues imagínate, hermanos, era una confesadera ahí.
O sea, tú puedes escuchar lo que el judío pecó. ¿Te imaginas? Que tú fueras y andas diciendo tus pecadotes ahí y órale. O sea, ve, esos son avivamientos. Esos son avivamientos. La gente empezó a decir abiertamente sus pecados. Tú y yo nos atreveríamos a hablar nuestros pecados. Como que, yo no, hermanos, la verdad yo no. Y bueno, ya vimos que esas vestiduras era una señal profética. Profética. Versículos, los que siguen, y salían las 6, el 7 y 8. Y fíjate, no solamente predicaba un bautismo de arrepentimiento, Juan, hermanos, sino que su predicación anunciaba a alguien más poderoso que él. Y otro de los evangelistas decía, alguien que es antes que yo. Pero fíjate cómo dice, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo. O se puede traducir también, alguien que es más fuerte que yo. A quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Allí Juan está haciendo una referencia a algo social de ese entonces. Los esclavos, porque existían esclavos en ese entonces. Cuando llegaban los amos de ciertas altas jornadas de trabajo, de mucho caminar, llegaban a casa y su esclavo lo que hacía era quitarle las sandalias y limpiarle los pies. Era la labor de un esclavo. Pero fíjate lo que dice Juan, yo ni siquiera soy digno, no soy merecedor de agacharme encorvado. Y ahí él ya sabía que era su Sí, ya sabía, porque Lucas lo describe más. Lucas es más detallado, más detallista en esas cosas. Aquí Marcos, recuerden, le escribe a romanos, a pueblo no judío. Por eso no se mete tanto en muchos detalles, pero es más pictórico en algunas cosas. Pero fíjate cómo él dice, es que yo no soy ni siquiera de tomar una posición de esclavo. Él es más fuerte que yo. Es más poderoso que yo. No soy digno ni siquiera de limpiarle los pies al maestro. Que eso nos debe mover el corazón, hermano. Él es más poderoso que tú y yo. Y a veces nuestro corazón, nuestro pecado, nos hace sentirnos más soberbios. O hay gente que se cree más santa que Dios y son muy legalistas. O hay predicadores que se creen el centro de la predicación y no es Jesús. Hay iglesias donde Jesús no se predica otra cosa. Ayer estaba con un amigo y me decía, no, bro, hemos tenido unos temas con mi prima que vive en Cancún, mi hermana que vive en Cancún, y la iglesia donde vamos, pues, parece cine. Yo una vez fui y no me gustó. Y también mi mamá una vez que fue para allá, pues fue una iglesia donde el predicador está en el centro, las butacas están alrededor. Pero lo padre es que gira el predicador. Dijo, órale, todo un rockstar, el predicador. Y luces y pantalla. Y nada de Jesús. Nada de Jesús. Y predican eso. Predican eso. ¿Ahora qué pasa? y no predican nada de Jesús, hermano. Tú y yo, hermanos,
tenemos que humillarnos a los pies del Maestro, buscar sus pies, porque Él es más poderoso que nosotros. Pero hermanos, esto también debe de consolar, que el Dios del universo, el creador del universo, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Amén. Amén. Y lloró tus lágrimas y se rió, se cansó, se limitó, como lo leímos en Filipenses, y no consideró ser en forma de Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo. Dice, yo a la verdad os he bautizado con agua, con el propósito de que ustedes se arrepientan, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Y eso se cumplió en Hechos, hermanos. Vino el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, trae nuevo nacimiento. Y es a través del nuevo nacimiento que tú puedes entrar al reino. Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret. Hermanos, Nazaret era un pueblo pequeñito. Eran 200 personas. El padre de Jesús era un carpintero. En el sentido de que no sea solamente madera. O sea, hay una mala traducción ahí, pero era más como un artesano. Aparte de dedicarse a la madera, hacía otras cosas. Porque ahí imagínate un carpintero viviendo en Nazaret, un pueblito de 200 personas, dedicándote a la madera solamente, te vas a morir de hambre. No. Ahí hay una traducción ahí un poquito, hay una confusión, más bien la traducción correcta sería que era como una especie de artesano. Gracias, hija. Y Jesús vivió, el rey, en un pueblito. Dice, por eso decían, de Nazaret puede salir algo bueno. Decían los religiosos, ¿puede salir algo bueno? Pues no lo entendían. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Hay otros evangelistas, me parece que es Mateo, donde Juan se dice, no, ¿cómo te voy a bautizar a ti? Pues es que te pones a pensar cómo pues, Jesús de qué se va a arrepentir, ¿no? Pues es Dios. No, hermanos, pero Jesús le dice a Juan, es que tenemos que cumplir toda justicia, toda la escritura se tiene que cumplir. Jesús se tiene que identificar con su pueblo, en todo. Tiene que cumplir la ley, toda la ley. Así es que, hermanos, Jesús no solamente vino a morir por ti y por mí en la cruz, sino que también cumplió toda la ley. Toda la ley. Se vino a identificar contigo en tus pecados. Por eso fue bautizado. Él sabe tus pecados, hermanos. Y no se espanta. No dice, ay, no te puedo ver. No. Sabe tus pecados. Por eso se dejó bautizar. Porque era necesario cumplir toda justicia de Dios. Toda justicia, y es toda, no es algo, es toda justicia de Dios. Y sucede algo maravilloso. El texto griego dice que al instante o
o de repente, luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos o rasgarse los cielos, también el texto griego así dice, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía, y ahí me voy a detener, cuando dice el texto cielos, fíjate, no dice cielo, dice cielos, en plural, porque para los judíos hablar de los cielos era el trono de Dios, era el lugar donde gobernaba el mismo Dios, y dice que desde ahí vino una voz que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y pon atención, hermanos, en el pronombre. No dice, él es mi hijo amado. No. Dice, tú eres. ¿Y qué es eso, hermanos? Hay un diálogo entre el Padre y el Hijo. Es un diálogo que están teniendo ellos. Tú eres mi hijo amado. El texto original dice, tú eres mi hijo, el amado. El adjetivo amado tiene un artículo. Solamente Él es el amado del Dios, del Eterno. Tú eres mi hijo, el amado. Hay un diálogo entre el Padre y el Hijo. No es un testimonio para los demás. Es un diálogo entre el Padre y el Hijo. ¿Y qué quiere decir eso, hermanos? Que es el mismo diálogo que han tenido desde la eternidad. El Hijo y el Padre. Cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Hagamos. Hay un diálogo ahí. Cuando Isaías ve al Señor sentado sobre su trono en el capítulo 6, dijo, ¿a quién enviaré en lugar de nosotros? Hay un diálogo. Hay un diálogo. Porque hay un amor eterno, filial entre el Padre y el Hijo. Tú eres mi Hijo amado. Es una confirmación. El Hijo de Dios entre los hombres. Entre los hombres, hermano. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, lo llevó, lo impulsó. Y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Fíjate, aquí Marcos no se va a meter en lo que le dijo Satanás como Mateo. Mateo sí es más. Porque Marcos tiene otro propósito. Solamente a él le interesa mostrar la gloria de Cristo en su divinidad y en su plena humanidad entre los hombres. Dice, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras. Eso no lo dicen los demás evangelistas, Mateo y Lucas. Y estaba con las fieras. ¿Qué te imaginas que hay en un desierto? A ver, yo le pregunto a los chavos. Pero de animales, con ejemplo de fieras. Cuando dice fieras, serpientes, todo eso. Todo lo que tú puedes imaginar de fieras. Imagínate las serpientes. El creador del universo estando en medio de las fieras. No le hacían nada. No le hacían nada al creador del universo porque Él es su creador. ¿Lo puedes ver en el texto, hermanos? Ahí está. Jesús, Dios, el creador, en medio de su creación. Y no solamente eso, hermanos. Dice, y los ángeles le servían. Eso me dice también su divinidad. O sea, pasó hambre. Imagínate, 40 días. Pues obviamente llegó Satanás, ya lo sabemos. Mateo no lo dice. Lo tentó con
comida, con reinos, dame adoración. Y dice, entonces con que te inclines así tantito, te voy a dar lo que tú quieras. Fue tentado como hombre también. Pero también vemos aquí su humanidad. Entonces, Dios, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, el verdadero Dios y verdadero hombre, en medio de nosotros. Y como lo vamos a ver, hermanos, ese mismo Dios y ese verdadero Dios y ese verdadero hombre es el que llamó a sus discípulos y dijo, sígueme. Es el que sanó a un leproso, es el que liberó endemoniados, es el que consoló. Y es el mismo de hoy. Él no cambia. Es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Y como lo vimos en Apocalipsis, es el Cordero de Dios. Y aquí le vamos a ver como el Hijo del Hombre. Como Dios, hombre. Qué impresión, hermanos, que los discípulos tuvieron a Dios mismo con Él. Y ahora está con nosotros en nuestro corazón, hermano, a través de su Espíritu Santo. Y mi invitación hoy es que le busques, que busquemos a ese Dios verdadero y que entiendas que Él está contigo, que Él vino a morir por tus pecados, que Él fue tentado en todo, así como tú también eres tentado en todo, y que Él te puede ayudar en tus debilidades, y que Él también te va a consolar, que Él también te va a ayudar. Pero sobre todo Él quiere que tú le conozcas. Al único Dios, ¿verdad? Al eterno, o sea, no sé, a veces yo me pongo a meditar y digo, es que Dios, tú creaste todo esto y viniste aquí a hacerte como nosotros, a un pueblito tan pequeño. Te hiciste pobre para hacernos ricos. Y al decir te hiciste pobre no se refería a dinero, sino que diste todo, diste tu vida por nosotros. Y eso es motivo de darle gracias, hermano. Cierra tus ojos. Y